Noticia, estamos vía telefónica con Angélica Agüero, vocera de Voces Libres sin Violencia de la Mesa de Género de Comas. ¿Por qué la entrevista? Porque esta ONG se dedica exclusivamente a concientizar sobre la no violencia contra la mujer, y a cada momento vemos en los medios de comunicación feminicidios, violencia familiar en contra mayormente de la mujer, como por ejemplo lo que vamos a leer en estos momentos, que en el Perú cerca del 57% de mujeres tolera o justifica la violencia. Así lo dio a conocer Patricia Garrido, directora de la Unidad de Articulación Territorial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es terrible lo que está sucediendo en estos momentos, y en momentos de la pandemia en la sombra, donde la violencia está en el mismo hogar. ¿Cómo está usted, Angélica Agüero? Muy buenos días. Buenos días, amigo. Estoy muy bien, gracias. Escuchando acá lo que usted viene informando a los oyentes sobre la violencia a la mujer y sobre los últimos informes que se vienen dando a raíz de este problema, ¿no? Sabemos todos que en tiempo de pandemia es un problema que no se ha quedado sin, sin tener novedad. Al contrario, ha habido más feminicidios, ha habido violencia hacia las mujeres, ha habido niñas desaparecidas, embarazos forzosos, en fin, toda una situación que hace ver que tu golpe. la violencia empieza en casa. Ya, sale, va. Y dígame, las concientizaciones que se ha ido haciendo, no desde ahora, hace mucho tiempo se está trabajando, así como Calandre y otras ONG que trabajan en pro, el mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables trabajan en este tema. Sin embargo, parece no haber logrado muchos resultados en ese efecto. ¿A qué le atribuye usted este fenómeno? Mire, si bien es cierto, como bien dice, hay instituciones, ONGs y organizaciones, espacios de concertación como el nuestro, que trabajamos de la mano con Calandre y otras más. Nosotros venimos trabajando hace 22 años en el distrito de Comas para poner en agenda todo lo que son los derechos de las mujeres, y dentro de ese tema, la violencia hacia la mujer, no se tiene mucho éxito porque no se cambia todavía el chip en nuestras mentes, si se quiere decir de esa manera, que la violencia es un resultado de las desigualdades, de las brechas de desigualdades que existen entre hombres y mujeres, ¿no? Eso ha hecho que esto continúe. Entonces eso de repente, como una manera de prevenir, si bien es cierto, esto tiene la ley 3364, que tiene prevención, atención y seguimiento a estos casos de violencia, no se le da mayor impulso a lo que es la prevención. Y la prevención radica en la educación a los niños en el colegio con enfoque de género, a los niños en casa también igualmente con enfoque de género, y aplicar este enfoque de género hace que los niños crezcan mirándose de igual a igual, con los mismos derechos, las mismas responsabilidades, o sea, como dos seres humanos, no entendiendo que el uno es más y el otro es menos, ¿no? Y que el uno tiene libertad de hacer lo que le da la gana y el otro tiene que ser sumiso ante la otra persona. Mientras no se dé estos cambios en cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, como educadores, como servidores públicos, o sea, la policía no tenga este concepto dentro de su cabeza, los fiscales, en fin, los jueces y todo eso, va a ser muy poco lo que sigamos logrando, ¿no? Entonces esto es algo primordial, que aquellos que tienen que ejecutar, aquellos que tienen que fiscalizar, tienen que tener bien claro todo esto, que la violencia hacia la mujer es un resultado de lo que son las brechas de desigualdades entre hombres y mujeres, y también parte de nuestra cultura machista, ¿no? Se sabe que en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino muchos países tienen esa cultura machista donde el hombre es el que manda, el hombre es el que tiene que tener el poder, el hombre es el que tiene que hacer y deshacer. Entonces hay que cambiar eso, y ambos tenemos que comprometernos a esa lucha, tanto hombres y mujeres, para cambiar en eso, porque muchos me van a decir, oiga, pero la mujer es la que educa. Claro, si ella fue educada así, ¿qué es lo que se quiere? ¿No? Claro. Hay que reeducar también entre mujeres, tenemos que reeducarnos
a esta, digamos, a esta forma de educar, de formar a nuestros hijos de una manera diferente, ¿no? Debe estar de la mano la parte restrictiva como la parte preventiva, es decir, en el hogar, no exceptuando al padre, por supuesto, el hogar lo conforma el padre y la madre, quienes son los que crían finalmente a los niños, no solo la madre. Debe ver la parte preventiva en los colegios, en las mesas de concentración, pero también la parte restrictiva en nuestras autoridades, la policía, la fiscalía, el poder judicial, quienes finalmente deben determinar. Siempre he luchado yo contra eso, aunque no soy muchas veces escuchado, pero siempre he luchado porque la parte restrictiva en lo que recae finalmente en la acusación del fiscal y la administración de justicia del poder judicial sea de manera rápida, sea de manera perentoria, porque eso de darle prisiones preventivas y luego el sujeto pueda salir bajo diferentes modalidades, una de ellas los arrestos domiciliarios, y finalmente salga a seguir haciendo lo mismo, ser un maltratador de mujeres y no recibir ni una clase de castigo, conlleva que mucha gente, muchos de estos maltratadores, piensen que maltratar a la mujer es normal y que en un momento van a salir de la cárcel y no le va a pasar absolutamente nada. Eso no debe existir. El castigo pleno, el castigo máximo a estas personas para que sepan que no se debe realizar este tipo de actitudes ilícitos. Y a los niños, por supuesto, a los jóvenes, a quienes debemos educar, enseñarles, como usted mencionó, enseñarle a que se debe haber el respeto mutuo, ni uno ni otro. El respeto debe ser mutuo para caminar de la misma forma, ¿no? Así es, amigo. En eso tienen muchísima razón. Son los operadores los que tienen también que cumplir con la función que le corresponde al policía de recibir las denuncias. En estos tiempos de pandemia se cerró esas denuncias. Muchas comisarías dejaron incluso de atender, ya sea por el contagio, porque sí es cierto, no vamos a negar lo que es verdad, se contagiaron muchos policías por la atención al COVID y todo lo demás. Entonces tenían mucho miedo de tener. No atendían las comisarías, no atendían los centros de emergencia de mujer, no atendían los centros de salud. ¿A dónde iba esa mujer que sufre de violencia? Eso es por un lado. Lo otro es que a través del tiempo, no solamente en esta pandemia, sino vemos cómo la corrupción también ha ingresado a la justicia, ¿no? A veces se negocia digamos, lo que le sucede a las niñas, la violencia que hay, las violaciones, se negocia por debajo de la mesa con jueces corruptos, ¿no? Y con personas que se prestan a ello. Entonces, claro, el violador dice, bueno, ya le pago al juez, o le pago a la policía, o le pago a quien esté a cargo y estoy libre. Entonces necesitamos, como se dice, leyes que se cumplan, leyes que estén actualizadas también con la situación actual de hoy que sucede, de los problemas, de los delitos que estamos mirando. Necesitamos un código civil que sea más efectivo en esto de dar escarmiento a los varones que realizan esta situación de violencia, de violación a niñas, a adolescentes, ¿no? Necesitamos escarmiento para todos aquellos que hacen todo este tipo de violencia. O sea, necesitamos una policía que cuando recoja las pruebas lo haga de tal manera que después no pueda ser refutado por ningún abogado convenido que se preste a defender a estos violadores o a estos maltratadores o a feminicidas. Entonces, o sea, es toda una cadena de necesidades que hay para que se ejecuten y se cumplan. Por eso siempre pedimos a los congresistas que entran que revisen las leyes, si son coherentes o no con los códigos civiles, si son coherentes o no con aquellos protocolos que se tienen que cumplir para castigar o sancionar a esas personas que cometen estos delitos. Y la sociedad también tiene que ir cambiando. Por eso yo le decía que es muy importante la educación tanto en casa como en el colegio. Tiene que ir cambiando y dejar de ser tolerante a esta violencia. Le pegaron a la mujer, bueno, algo habrá hecho, pues, no, seguramente le sacó la vuelta, no cocinó bien y ya. O sea, se empieza a justificar la violencia, o los medios de comunicación también la justifican, ¿no? Cuando usted ve las noticias que dicen, la mató por sacahueltera, ¿no? La mató porque no sabía cocinar, la mató porque, en fin, o sea, están justificando la violencia y hacen que la mentalidad de los jóvenes, de los niños, bueno, la violencia es algo normal, siempre ha sucedido y siempre se ha dado. Entonces,
eso es algo que no tiene mucha repercusión. Entonces, todo eso, si no cambiamos, le repito una vez, si no cambiamos de mentalidad, que hace muchísimo daño esta violencia hacia las mujeres, porque finalmente son esas mujeres golpeadas, sometidas, las que están educando a nuevos seres humanos. Imagínense usted cómo educa a otra persona, el que está mirando ese niño, esa niña, si en casa golpean a mamá, ¿no? Si en casa se pega a mamá y finalmente matan a mamá, ¿qué está mirando el niño? Que eso es algo normal, que hay que repetir, ¿no? Que no hay que volver a hacerlo, y que encima si ven que no se castiga, bueno, es un delito que pasa, pues, ¿no? Señora Angélica, eso es importantísimo. Yo recalco una y otra vez que es importantísimo la educación, y no solamente hablo de los niños, sino de todas estas instituciones que tienen que ver con los operadores, policías, fiscales, jueces, enfermeras, médicos, todos ellos tienen que salir ya de sus instituciones educativas con esta mentalidad, ya sensibles a atender lo que les corresponde en esto, para que puedan hacer un mejor trabajo y no estemos pasando año tras año con avances, sí, pero muy lentos, amigos. Señora Angélica, finalmente, Calandria y la Mesa de Géneros, ¿qué trabajos primarios están realizando ustedes para poder hacerle frente a este tipo de violencia? Mire, nosotros a través de la Mesa de Concertación hacemos lo que son capacitaciones. Ahora con esta nueva modalidad lo tenemos que hacer en forma virtual, pero venimos hacemos capacitaciones, hacemos conversaciones con los operadores, coordinamos dentro del distrito con todos aquellos que trabajan en el tema para poder levantar tanto propuestas como, digamos, también protestas, ¿no? Cuando no se cumple. En la Mesa de Género somos parte de la instancia de concertación local contra la violencia hacia la mujer, que está liderado por el municipio. Venimos exigiendo que se cumpla, que realmente funcione, que realmente sea un espacio de articulación de todos los operadores para enfrentar, para prevenir y para sancionar también a todos estos sucesos, y también para que las mujeres vayan cada día conociendo más sus derechos, y también entrando a trabajar con los varones para que ellos entiendan de que no es una guerra contra ellos, sino es una forma de educarnos mejor para que ambos, ¿no?, libres de toda violencia, podamos aportar a un mejor desarrollo de nuestro distrito. Porque una mujer violentada, pegada, golpeada, ¿cómo va cómo educa a sus hijos en su casa? ¿Cómo va al trabajo? ¿Cómo atiende a otras personas, ¿no? Entonces eso tenemos que ver cómo afecta al desarrollo del distrito, al desarrollo de un país. O sea, esta violencia no es que le pegaron a la mujer y pobrecita, sino cómo nos va afectando para el desarrollo tanto personal como el desarrollo de nuestro distrito y de nuestro país. Entonces, por ese lado tenemos que ver que esta violencia es una tarea de todos, de erradicarla totalmente, pero es una tarea de todos, donde nos comprometamos todos, hombres, mujeres, y de todas las instituciones, sociedad civil, y todos ellos nos tenemos que embarcar en esta tarea, ¿no? Así es, señora, y ojalá que en la parte tutelar quien asuma el gobierno del Bicentenario pueda entender que debe agarrar esto como una política de Estado de manera permanente. Yo le agradezco, señora Angélica, este enlace telefónico, y vamos a seguir coordinando otras entrevistas a fin de que se pueda concientizar a la población desde los medios de comunicación, que jugamos un rol importante también. Usted nos mencionaba que de repente jugamos un rol de cómplice, muchos seguro que sí, pero habemos quienes mediante esta entrevista que le hacemos como por ejemplo a usted, jugamos un rol de medio de comunicación concientizador a que se muestre la igualdad de oportunidades, a que no exista la violencia entre las personas ni contra la mujer, y sobre todo el de advertir a las autoridades que si no cambian estas normas, estas leyes mucho más restrictivas y que se cumpla a rajatabla, no vamos a cambiar mucho en este tema, y siempre lamentablemente vamos a estar pasando feminicidios, asesinatos, violencia contra la mujer. Yo le agradezco mucho, no sé si tenga algo más que agregar. Gracias a usted por permitirme este espacio y poder dar a conocer lo que se viene haciendo y lo que se debe hacer. Muchísimas gracias por el espacio. Muy amable, buenos días, señora. Buenos días. Bien, fue una entrevista con la señora Angélica Agüero.
de la Mesa de Concertación de Género en el distrito de Comas, y ojalá podamos contactarnos con muchas más ONGs, muchas más mesas de concertación que nos coadyuve a realizar esto, entrevistas que se pueda dar a entender que no se puede ser tan violento contra la mujer y que ya basta de feminicidios, basta de violencia que a veces cunde desde el mismo hogar. Como medio de comunicación es nuestra obligación contribuir desde nuestra trinchera para poder acabar con este flagelo que se suscita y en tiempo de pandemia se ha venido en aumento. Bien,